Voy a compartir mi pantalla y me confirmas por favor si estás visualizando. Bien. Bueno, nuestro proyecto en sí es este que dice estructura de datos. Nosotros básicamente lo que hicimos fue agarrar esta idea y llevarlo para poder ya implementar todos los conceptos que estuvimos estudiando antes de la parcial, que era lo de la programación orientada a objetos, todo lo que tenga que ver con las características de dicha programación, el uso de las clases, el uso de del encapsulamiento. Todos esos conceptos que nosotros habíamos estudiado fue lo que nosotros estábamos llevando ya en este manejo de ficheros. Habíamos mencionado de que primeramente íbamos a crear una interfaz, y dentro de dicha interfaz lo que íbamos a hacer es íbamos a tratar de encapsular primeramente todas las operaciones comunes que se podrían llegar a realizar dentro de un fichero, independientemente del fichero que sea, o sea, si es un archivo CSV, si es un archivo TXT, no importa eso, ¿verdad? En teoría esta interfaz tiene que estar preparado para trabajar con cualquier tipo de fichero. Entonces habíamos preparado esta interfaz primeramente, y dentro de esta interfaz ya habíamos preparado también para que esto sea totalmente genérico. Por eso es que esto está representándose de esta manera. Luego evidentemente teníamos que construir una clase que implemente esta interfaz. Entonces ahí fue que agarramos el ejemplo de fichero CSV. Creamos nosotros una clase a la cual le denominamos fichero CSV. Esta clase denominada fichero CSV implementa evidentemente fichero y trabaja con una clase denominada PrintingOf. Esta clase PrintingOf fue la que nosotros construimos primeramente. Esta clase de PrintingOf es una clase que va a servir para poder transportar los datos en formato de objeto. Por eso es que básicamente lo que hicimos dentro de esta clase es representar los datos que nosotros vamos a necesitar transportar. Entonces estos datos, número de cédula, nombre y apellido, departamento y ciudad, aparecieron o fueron creados desde el momento en que nosotros dijimos que íbamos a estar trabajando con un archivo denominado .moz. Este archivo .moz CSV es un archivo que yo me había descargado en algún momento de la página del Ministerio de Hacienda, creo que era, que había listado en un archivo CSV todas aquellas personas que fueron beneficiadas con este programa estatal. Entonces habíamos utilizado como ejemplo este archivo. Este archivo en sí consta de más de 50.000 registros, y cada línea es un registro. En cada línea que nosotros encontramos el número de cédula, encontramos nombre y apellido, encontramos el departamento y encontramos la ciudad. Por eso es que nosotros nos basamos en este archivo y específicamente en los datos para poder construir mi clase. Entonces esta clase básicamente estaba representando originalmente 100% lo que yo tenía que transportar aquí. Luego le agregamos esta variable URL y un comentario por si hubiera necesidad. Entonces lo que habíamos hecho fue justamente eso. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué preparamos una clase para que represente los datos? Porque dentro de lo que ya es nuestro fichero, nosotros tenemos que indicarle con qué clase íbamos a trabajar. Y evidentemente en todos estos conceptos que nosotros estamos estudiando nos repite y nos recontra repite de que todo tiene que ser clase, ¿verdad? Todos tenemos que acostumbrarnos a trabajar con una orientación a objeto, y evidentemente ya cuando vamos a manipular datos, lo más beneficioso para nosotros es
convertir esos datos dentro de una clase, encapsular esos datos que vamos a transportar o que vamos a necesitar dentro de una clase, de tal manera que nosotros transportemos la clase y evidentemente que esa clase ya va a contener n cantidad de datos. Entonces nos volcamos en ese concepto y por ese motivo creamos esta clase .mo, y evidentemente aquí utilizamos todo lo que sea .mo y ya estamos trabajando ya con la clase y con los datos que vamos a tener que procesar. Entonces aquí lo que hicimos en esta clase de fichero CSV fue ya utilizar las clases necesarias para poder procesar ese archivo. Cuando hablo de procesar o el término gestionar tal vez queda un poco mejor, me refiero a que yo primero tengo que verificar la existencia de dicho archivo dentro del disco de la PC o del directorio en donde me ubican a mí. Tengo que verificar si existe ese archivo. De alguna manera, una vez que se verifica ese archivo, por eso es que acá está el verificar primero, después hay un método denominado abrir archivo, y el que estuvimos estudiando en estas sesiones fue el proceso de obtener datos. Este proceso de obtener datos, ¿qué es lo que realizaba? Realizaba justamente el algoritmo necesario para poder primeramente abrir el archivo y luego ya utilizar las clases que nos va a dar permiso de lectura, y seguidamente la clase que nos va a dar permiso para hacer el recorrido dentro de dicho archivo. Entonces, conforme él iba recorriendo el archivo, nosotros íbamos construyendo un objeto, y por cada línea de este archivo, cada línea vendría a ser un objeto totalmente independiente uno de otro. Esto es un objeto, esto es un objeto, esto es un objeto. Entonces ese objeto es representado aquí. Dentro del while yo estoy diciendo crear un nuevo objeto .mo, y los valores de set número de cédula, set nombres y apellidos, set departamento y set ciudad vamos a estar obteniendo. ¿De dónde vamos a estar obteniendo? Del archivo que previamente se hizo un split. Aquí hay un método denominado split, que lo que hace este método es esta línea que está aquí arriba, es la línea que yo había copiado y pegado del archivo. Como originalmente esto es una cadena, pero yo sé que esta cadena de texto realmente es un registro o se va a convertir en un registro, porque acá yo tengo el número de cédula, tengo el nombre y apellido, tengo el departamento y tengo la ciudad. Entonces son 4 datos que yo sé que tengo que procesar. Pero ¿cómo el programa identifica el dato? Porque el archivo está teniendo consigo un símbolo separador. Entonces este símbolo separador es el que me está indicando a mí de que esto es un dato. A partir de aquí en adelante es otro dato, hasta encontrar el siguiente símbolo separador. Entonces cuando encuentra el siguiente símbolo separador, esto se convierte en el segundo dato. Vuelve a hacer la verificación y encuentra otro separador, por ende ya tenemos aquí un dato más y otro dato más. Entonces lo que originalmente esto era una cadena, ahora fue convertido en 4 pedazos. El split, por ende, lo que te da es te devuelve una cadena, pero en un formato de vector. ¿Para qué? Para que se pueda justamente guardar las posiciones. En la posición 1 se va a guardar el número de cédula. En la posición 2 se va a guardar nombre y apellido. En la posición 3, ¿por qué yo puedo identificar eso? Porque un vector está compuesto, es una fila con n cantidad de posiciones. Perdón, yo dije posición 1, en realidad empieza en la posición 0 el vector. Entonces cuando aquí está refiriéndose a dato en la posición 0, se está refiriendo justamente a obtener
este dato. Cuando se refiere a dato en la posición 1, se refiere a este dato. Dato en la posición 2 se refiere a este dato, y dato en la posición 3 se refiere a este dato. Entonces, conforme se está recorriendo, acá está el while, fijémonos que estamos dentro del while. Entonces, conforme se está recorriendo ese archivo, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo, señores? Estamos haciendo el split para que cada línea nosotros podamos recuperar de esta manera, y conforme yo voy recuperando los datos, le voy asignando a método set número de cédula, porque esta posición recupera el número de cédula, al nombre y apellido, al departamento y a la ciudad. Y una vez que yo tengo cargado mi objeto .imo, ese objeto .imo le agrego a una lista que previamente yo creé o que previamente construí. ¿Dónde yo construí la lista? Aquí arriba en la línea 60, si se fijan, lo que yo estoy declarando es una lista de tipo .imo. Es decir, yo ya encapsulo ya de que esta lista solamente va a poder trabajar con archivos de tipo .imo. No va a poder trabajar con valores numéricos o con cadenas o con fechas ni nada por el estilo. Solamente él puede trabajar con archivos de tipo .imo. Esto está totalmente encapsulado. Entonces yo creo aquí la lista, y la lista está siendo agregada por dentro, mejor dicho, dentro del ciclo. Dentro de este ciclo se agrega la lista. Aquí estoy diciendo, cada vez que él entra dentro de la condición, verifica que esto es una verificación nada más que yo le agregué, porque en algunas líneas creo que nos había salido un error, porque no tenía 4 posiciones, tenía 3 posiciones, y entonces en algún momento no salió nulo. Entonces la idea es que se entienda el ejemplo, cómo por ejemplo trabajar con los archivos y qué tipo de condiciones agregarle para manejar o para procesar esos archivos, ¿verdad? Entonces directamente yo no traté de solucionar ese error a nivel de archivo. Lo único que hice fue poner una condición aquí. ¿Para qué? Para que solamente cuando el archivo, o mejor dicho la línea, contenga los 4 datos, bueno, en ese caso realiza el proceso. Si no, pasa nomás a la siguiente línea. Bien, entonces construye el objeto, carga el objeto, y ese objeto cargado le agrega a la lista. El método add de la lista lo que hace es agregar un registro a la lista. Entonces es una lista que va a empezar a tener un dato, 2 datos, o un objeto, 2 objetos, 3 objetos, y así sucesivamente hasta que esto finalice y yo ya tenga la lista lista para el retorno. Yo cuando declaré mi método obtener datos, justamente me devuelve una lista de tipo continuo. Entonces esto, evidentemente acá hay un retorno de tipo continuo. Entonces esto era lo que habíamos realizado línea por línea en las sesiones anteriores, y habíamos explicado. Estas mismas clases son las clases que también se encuentran dentro del archivo, dentro del libro. Si es que de repente ustedes quieren ir comparando nuestro código contra los códigos que ustedes pueden encontrar en ese capítulo 5 del libro, lo pueden hacer. Si quieren de repente mejorar esto, lo pueden mejorar. Aquí no es la idea de que lo que yo les diga ya es un código inalterable o es el mejor código, para nada. Esto es un ejemplo, esto es una forma de representar la gestión de un archivo, pero pueden haber otras clases, pueden haber otros mecanismos. Entonces si ustedes quieren de repente hacer esa investigación y lo hacen y lo mejoran este código, bienvenido sea, no hay ningún problema, ¿verdad? O de repente encuentran algún error, entonces compartimos en grupo y solucionamos ese error, ¿verdad? No hay, para eso estamos ahora, para trabajar en una clase de índole laboratorio. Y bien, entonces esto
este método o la invocación a este método, lo que va a suceder es, esto ya voy a borrar nomás ya para que no me ocupe tanto espacio, no borré de más, ahí. Entonces este método ya me va a preparar una lista ya con los datos. ¿Para qué? Para que yo pueda utilizar esos datos a nivel de objeto. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Lo que yo había hecho en mi clase de test fichero, justamente yo había preparado solamente a modo de impresión para que pueda imprimir los datos, ¿verdad? Y habíamos dicho que nosotros podemos preparar esta información para que se pueda mostrar en una pantalla de usuario, para que se pueda preparar algún tipo de filtro para que el usuario, por ejemplo, ingrese su número de cédula y el sistema lo que haga es buscar dentro de la lista si existe ese número de cédula, listar, por ejemplo, todos aquellos usuarios que pertenezcan a tal departamento o que pertenezcan a tal ciudad, todos aquellos usuarios que quieran que su número de cédula empiecen con 1, que empiecen con 2, es ya un sinfín de situaciones que ya se podrían generar en base a tener estos datos ya en una lista. Entonces, en este fichero, en este test fichero, lo que hicimos justamente es demostrar ya básicamente el uso que nosotros le dimos o demostrar el uso del algoritmo que nosotros codificamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en su momento? Pusimos un punto de interrupción aquí, ¿verdad? Para que yo le pueda ir mostrando línea por línea cómo va ejecutándose esto. Entonces, lo primero que hace es instanciar mi objeto objetivo. Luego se le pasa al método setURL. ¿Qué se le pasa? Se le pasa el directorio físico en donde se encuentra el archivo. Entonces este directorio es el que nosotros evidentemente tenemos que asignarle y decirle: en esta ubicación se encuentra ese archivo. Eso es lo que estábamos diciendo también en las sesiones anteriores, en donde mencionábamos de que cuando trabajamos, por ejemplo, con otro software o en algún momento un software genera un archivo y yo necesito consumir ese archivo lo que sucede es que ese archivo se ubica en un directorio X de un servidor. En este caso nuestro servidor vendría a ser nuestra propia PC, ¿verdad? Pero en un mundo real no tenemos eso en una PC común de usuarios, sino que tenemos eso en un directorio en donde se puede acceder de un servidor. Entonces el servidor acá tendríamos, en vez de C, tendríamos el número de IP, el nombre del servidor, la dirección del servidor. Entonces en este caso mi archivo está en el disco C y en una carpeta denominado archivos-alc. Entonces si yo me voy hasta este directorio, mi disco C, acá está archivos ALC y acá está el archivo .csv. Entonces este es el archivo, entonces este es el directorio que yo tengo que copiar. Entonces eso fue lo que primeramente hice aquí. Seguidamente se crea el fichero CSV y lo primero que se hace es se verifica si realmente eso es un fichero. Después de verificar si esto es un fichero, se le invoca al método obtener datos. Este método obtener datos era lo que recién estuvimos analizando. Me va a devolver ya una lista con los datos cargados. Por ende es que esto significa una asignación. Un es igual significa asignación en el lenguaje Java. Entonces obtener datos, que está devolviendo una lista de tipo .mo. Entonces esta lista de tipo .mo, que ya debería de estar cargada, se le está asignando a un objeto que también nosotros acá declaramos, y es evidentemente el mismo tipo de datos maneja este objeto. Lista de tipo list, que también está encapsulándose con el archivo .mo, es decir, el mismo tipo de datos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Le doy clic derecho,
le digo debug para poder hacer un paso a paso para demostrarle cómo funciona. Va a llegar hasta este punto. Ahí está, me llegó hasta ese punto. Entonces cuando yo quiero entrar dentro de una clase o dentro de un método, yo tengo que presionar la tecla F7. Si yo quiero saltar de una línea a la siguiente línea, yo tengo que presionar la tecla F8. Entonces lo que yo ahora quiero hacer es primeramente poder llegar hasta este punto donde se verifica el archivo, porque en ese método es donde yo quiero mostrarle a ustedes, ¿verdad? Entonces esto entonces sería F8 para saltar. Si aquí hay algún error, evidentemente eso ya va a cortar el programa, ya se va a cortar y me va a lanzar el error. Pero si no hay error, evidentemente va a pasar a la siguiente línea. Entonces la siguiente línea es la instancia de mi clase fichero. Vuelvo a hacer F8, pero aquí yo no quiero pasar en forma automática. Si yo le doy F8 en este punto, lo que va a suceder por detrás es que se va a ejecutar el método de verificar y ya, si hay un error, va a cortar la ejecución del programa, pero si todo está bien, va a pasar a la siguiente línea. Entonces si mi cursor o si mi foco que está ahora en la línea 17, llego a pasar a la línea 18 y no hubo error, quiere decir que todo lo que ya tenía que hacerse dentro de verificar archivo ya se hizo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrar o qué es lo que yo quiero verificar? ¿Cómo es que realiza la verificación? Entonces, por ende, cuando yo quiero entrar dentro de un método o dentro de la clase, tengo que presionar la tecla F7. Entonces, al entrar en F7, el foco nos llevó hasta la clase de ficheros y el método de verificar archivo. Yo ahora mismo, ¿dónde estoy ubicado? Dentro del método verificar archivo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja con el método getURL de la clase PTO, que es la que contiene el directorio físico donde se encuentra ese archivo. Y aquí lo que está haciendo es está creando una instancia de tipo file, de tipo archivo, y verifica esto es un archivo. Entonces si me lanza true, evidentemente es porque lo que nosotros físicamente podemos visualizar en el disco C, el software también lógicamente puede obtener los datos, porque no es lo mismo decir yo puedo visualizar modo humano, o sea, mis ojos visualizan ese archivo. Bueno, pero a mí no me interesa si vos podés visualizar el archivo físicamente. A mí lo que me interesa es que el software pueda realmente detectar y por sobre todo trabajar con ese archivo. Entonces este verificar lo que hace es justamente tiene esa responsabilidad, esa misión. Verifica si es un archivo válido. Entonces al ser un archivo válido nos devuelve true. Le doy F8 y volvimos a este punto. Y fíjense que ahora ¿dónde va a entrar? Va a entrar en la línea 18 ya. Esto ya fue exitoso. Por eso es que llegamos hasta este obtener datos. Y ahora también yo quiero, dentro de obtener datos, quiero comprobar eso que estuvimos realizando o explicando hace un rato. Entonces le digo F7 y entro aquí. Este método abrir archivo lo que hace es crear la instancia. Esto está aquí un poco más arriba nada más. Esto crea nada más la instancia del archivo con el directorio que nosotros le pasamos. Y ese archivo lo trabajamos aquí a nivel de archivo. Luego a este archivo, que esto ya es el archivo básicamente, valga la redundancia ahora, le damos permiso de lectura. Esta clase lo que hace es realmente darle permiso de lectura, y con esta clase buffer lo que hago es a ese archivo que ya tiene el permiso de lectura, le doy permiso para que se pueda recorrer. O sea, empiezo a usar otra clase para poder recorrer ese archivo. Es por eso mejor dicho, de que esta clase es la que utilizo aquí para decirle recorrer la siguiente línea. Entonces lo que le estaba diciendo aquí es lo que le mencioné hace un rato, que está creando la lista, ya el array. Acá crea el objeto PuttyMo, pero inicializa como nulo, y
empieza a recorrer la línea. La línea en este momento, fíjense si pueden visualizar, primero me dice línea es igual, entre paréntesis me pone java.lanstring, que lo que me indica es que lo que se va a visualizar es una cadena de tipo string. Y luego entre la comilla me pone el dato. Ese dato es lo que yo había puesto aquí entre comillas, en comentarios mejor dicho, para que se visualice de que cada vez que se le invoca a este método, lo que esta variable línea va a contener es esa cadena completamente unida, es una sola cadena. Pero la diferencia, o sea, el punto está aquí de que esa cadena está siendo, o sea, esa cadena tiene un símbolo que representa al separador de datos. Y ese símbolo que va a ser el separador de datos es justamente este punto y coma. Entonces, por eso es que sobre la línea se utiliza el método split para que cuando encuentre ese separador de coma, él pueda cortar esa cadena. Entonces, va a realizar los cortes necesarios. En este caso va a ser pedazo 1, pedazo 2, pedazo 3 y 4 pedazos. Pero como esto se representa en un vector, entonces va a ser el pedazo 1 se va a representar en la posición 0. Por eso es que acá está la posición 0. Entonces si hago F8, fíjense que el dato en la posición 0, ¿qué me devuelve? Me devuelve el número de cédula, 60.188. En la posición 2, o en la posición 1, perdón, me devuelve el nombre y apellido. En la posición 3 me devuelve el departamento. Y en la posición 4 me devuelve la ciudad correspondiente. Entonces, al seleccionar esto, ustedes van a poder visualizar ahí que nos dice Asunción. Entonces, de esa manera es que yo estoy recorriendo todas las líneas, y cada vez que recorro este objeto que ya está cargado, se le agrega a la lista. La lista que originalmente tiene tamaño 0, no tiene ningún registro, ahora la lista ya va a tener un registro. Después de volver a hacer todo este circuito, la lista va a tener 2 registros. Y así sucesivamente va a ir cargando la lista, ahora ya va a tener 3 registros. Si yo pongo acá otro punto de interrupción y le digo F5, él va a saltar. Este F5 sería ejecutar hasta el siguiente punto de interrupción. ¿Por qué hice esto? Para no tener que hacer 50.000 veces esto, ¿verdad? Porque 50.000 líneas tenía nuestro archivo. Entonces ahora la lista ya tiene 54.195 registros. Entonces esa lista ya está cargada con los datos que tenemos nosotros dentro de este objeto. Todos estos datos que están aquí, que estamos visualizando, ya están siendo almacenados dentro de esta lista. Y esta lista nosotros retornamos, y bueno, y a partir de aquí lo pusimos dentro de un for para que se pueda representar nada más. Este for lo que hace es, va a recorrer la lista siempre y cuando el tipo de dato que contenga la lista sea un objeto de tipo continuo. Y bueno, y conforme recorra esta lista, lo que va a hacer es, va a empezar a imprimir en consola con los get. Y esto en consola se va a visualizar. Yo acá tengo mi consola y acá tengo, estos son los primeros datos, este es el segundo dato. Si voy haciendo F8 nuevamente, va a ir apareciendo el tercer dato, el cuarto dato, el quinto dato. Mientras más yo ejecute, acá va a tener más datos. Entonces, básicamente fue eso lo que estuvimos realizando en estas sesiones. Y habíamos dicho que en la siguiente sesión, que va a ser el día martes, vamos a preparar ya una interfaz gráfica de usuario para poder estos datos que ahora tenemos así en modo consola, poder mostrarlo en una interfaz gráfica de usuario, que el usuario pueda ingresar un número de cédula, por ejemplo, y que se pueda verificar si existe ese número de cédula. Lo que estaba mencionando hace un rato, si yo quiero buscar solamente las personas que tienen nombre A o que su nombre sea X, se pueda buscar. Vamos a darle una interfaz gráfica a esto
y vamos a realizar más trabajos de búsqueda. Especialmente a mí lo que me interesa es mostrarle más tipos de búsqueda sobre este tipo de volumen de datos, porque no es lo mismo buscar un dato en particular en un archivo que tenga 50.000 registros que buscar un dato en un archivo que tenga 10 registros. Evidentemente el tiempo de respuesta es muy importante. Entonces, básicamente fue esto lo que nosotros estuvimos trabajando el día martes y hoy lo repasamos debidamente. ¿Tienen alguna consulta, señores? Te escucho. Sí, sí. No hace falta porque justamente esa inicialización es lo que sería esto. Acá se está inicializando, pero en este momento el vector no tiene ningún elemento en ninguna posición. Entonces, la primera vez, este vector que va a hacer con el split, automáticamente se le va a asignar los 4 pedazos, se le va a asignar a este vector. Por eso es que aquí se recupera en la posición 0, posición 1, 2 y 3. Luego se carga eso al objeto, el objeto se carga a la lista y después esto viene otra vez aquí. Vuelve a este punto, pero mi registro, ¿dónde ya está? Originalmente estaba en la línea número 1. Ahora mi programa va a estar en la línea número 2. Entonces, los datos de la línea número 2 va a volver a hacer el método split. Entonces, al realizar el método split, los 4 valores que fueron cortados, por decirlo así, van a ser asignados a este vector. Entonces, volvemos a recuperar según la posición. Y de esa manera se va a comportar, va a volver, va a pasar a la siguiente línea, se va a cortar nuevamente a la siguiente línea y los pedazos van a ser asignados al vector. Entonces, este es la asignación de los elementos al vector correspondiente que nosotros fuimos declarando aquí arriba. Por nada. ¿Alguien más que quiera realizar alguna consulta? Bien, entonces voy a terminar la grabación, voy a preparar el video, voy a levantar al canal, a la plataforma, envío al grupo y levanto también el proyecto para que tengan actualizado. Si no tienen alguna consulta, señores, de mi parte ya les liberaría. Un placer nuevamente haber estado trabajando con ustedes. Les deseo un buen resto de jornada. Hasta luego.